La Voz del Derecho presenta Debates constitucionales. Con la participación de especialistas en Derecho y Ciencia Política, el intercambio de ideas y criterios sobre temas de actualidad. Presentamos un cordial saludo a todos los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho en Colombia y en el mundo. Esta es una entrega más de sus debates constitucionales, mediante los cuales enfocamos los distintos acontecimientos que surgen en el plano constitucional y jurídico en Colombia y en el mundo. Bueno, tengo en la línea, ante todo, a la doctora Dione Alexandra Cruz Arenas, profesora de Derecho Constitucional, politóloga, quien nos va a dar su opinión. Ella debe retirarse pronto, pero nos va a dar su opinión antes de comenzar el debate sobre esta inequitativa reforma tributaria que se ha presentado a consideración del Congreso. En perjuicio de los ciudadanos, en especial de la clase media, se extenderá el IVA a los productos de la canasta familiar. Se engaña a los más pobres anunciando que se les devolverá una cifra mensual, pero de todas maneras insuficiente si es que en verdad se la consignan para absorber el verdadero y real valor del impuesto y, peor aún, para asumir con tan precario ingreso el inevitable incremento de los precios de los productos a raíz de la natural disminución del consumo, sobre lo cual ya han alertado con acierto los gremios de la producción. Y decía yo hace un momento en la columna, doctora Dione, que no se ha hecho el cálculo de lo que con el diario de los consumidores pobres y de clase media, y resulta que todos los días hay que comer, todos los días. El total de lo que ellos, los consumidores, entregarán al fisco en el curso de un año, 12 meses de obligaciones, adquisiciones, 12 meses de compras, sobre la base de que todos los días hay que comer. Todas las familias tienen que comer todos los días. Y entonces van a pagar por los distintos productos el 18%, 18,5% a título de IVA. ¿Qué opina Dione? Pues, doctor José Gregorio, en primer lugar saludarlo con mucho cariño, con mucho aprecio y admiración, felicitarlo como siempre por poner el foco de atención del país, de la opinión pública nacional e incluso internacional en los grandes temas de interés y que afectan realmente a la ciudadanía, sobre todo a esa ciudadanía trabajadora, las clases medias y las clases populares, que nos pone en un escenario, mi doctor José Gregorio y queridos oyentes, inconstitucional, porque la Constitución del 91 en su artículo 363 plantea que el sistema tributario se regirá por principios de equidad, de eficiencia y de progresividad. Y cuando uno analiza esta reforma tributaria como las anteriores, porque las anteriores también han estado en esa misma línea, no de la progresividad, sino por el contrario, de la, digamos, de la... Del carácter regresivo. Absoluta. Carácter regresivo de los impuestos, que está prohibido en la Constitución. Así es. Entonces, esto no es la excepción, mi doctor José Gregorio, pues esta reforma en el tema del IVA, particularmente donde su merced pone el foco de atención, es supremamente grave porque estamos hablando de una propuesta en la que ya prácticamente todos los productos de la canasta familiar básica van a entrar a ser gravados con IVA. Hasta el momento teníamos una, digamos, una cobertura de productos de canasta familiar de un poco más del 50%, del 53% de esos productos gravados con IVA. O sea, el escenario actual no era favorable tampoco, pero ahora vamos a prácticamente a cobijar todos los productos. Y cuando hablamos de todos los productos, pues nos referimos a los lácteos, nos referimos a los cárnicos, a las proteínas de origen animal, a las verduras, a las frutas. Y esto tiene un impacto inmediato sobre la seguridad alimentaria, sobre los indicadores de malnutrición, desnutrición del país, que son ya en este momento preocupantes, porque quiero contarles a los oyentes que según la encuesta nacional nutricional, la famosa ENSIN del 2015, que fue publicada hasta hace poco, el año pasado, 2017,
el 61.3%, para que escuchemos esta cifra porque es muy grave, de los bebés que tienen entre 6 y 11 meses en Colombia tienen anemia. Claro. Es decir, la situación ya en este momento es caótica para los niños y las niñas en Colombia, que se supone por artículo 44 de la Constitución del 91, pues sus derechos prevalecen sobre los demás y además tiene un derecho a la alimentación equilibrada, a la alimentación saludable, está así expresamente en ese artículo. Si nosotros miramos además, doctor José Gregorio y queridos oyentes de La Voz del Derecho, el artículo 43 de la Carta Política nos dice que las mujeres, y en particular aquellas mujeres que están en gestación, gozan de la especial protección del Estado. Así es. Si se encuentran desamparadas o desempleadas, recibirán de este un subsidio alimentario. Entonces, todo lo contrario a lo que plantea la reforma tributaria. O sea, nuestra Constitución lo que dice es aboguemos por los niños y las niñas porque su alimentación sea equilibrada y saludable. ¿Y por qué? Porque lo que no hagamos por nuestros niños en esa primera infancia, de los 0 a los 6 años, lo que no hagamos por las mujeres que están gestando, lo perdimos. Lo perdimos en términos de desarrollo físico, fisiológico, cognitivo, emocional. La nutrición debe ser una prioridad de Estado. Por eso los países desarrollados que están a la vanguardia no juegan con la seguridad y la soberanía alimentaria de sus naciones. Solo aquí en Colombia nosotros sacrificamos a las poblaciones más vulnerables para poder sostener fiscalmente a la nación cuando tenemos, doctor José Gregorio, otras fuentes para gravar. Desde luego, estábamos hablando ahora, doctora Dione, aquí en La Voz del Derecho, en el editorial, estábamos hablando acerca de lo siguiente: ¿por qué gravar a la población en general respecto a su comida diaria, a su alimentación, cuando podrían gravar a los bancos, a los grandes emporios financieros, a las grandes transnacionales que operan en Colombia, a quienes tienen como... ¿Por qué no grabar con mayores tarifas productos suntuarios, la ropa de marca, los licores, los vehículos de lujo y de alta gama, en vez de afectar al ciudadano común y corriente en cuanto a su comida diaria? De acuerdo, doctor José Gregorio. Yo quiero ilustrar al programa, a nuestros oyentes, con unas pocas cifras para que dimensionemos en dónde están los problemas fiscales de Colombia. Nosotros anualmente dedicamos 50 billones de pesos a la corrupción y 58 billones a la evasión tributaria. O sea, exacto. Si nosotros analizamos los dos montos, estamos hablando de 108 billones solo en corrupción y evasión. Pero si analizamos lo que es el sistema tributario actual, tenemos 229 deducciones tributarias para el sector petrolero y minero. Los dividendos no pagan impuestos en Colombia desde el año 2007, como tampoco el impuesto al patrimonio y a la riqueza. Los impuestos a las remesas están totalmente exentos desde el 2007, cuando el ministro de Hacienda era el doctor Carrasquilla, el actual ministro. En el gobierno del doctor Uribe, claro. Exactamente. Entonces, realmente, mi doctor José Gregorio, ahora, si nosotros analizamos el régimen de regalías del país, que ese es un esquema que vale la pena revisar a profundidad, porque en promedio los colombianos de toda la explotación minera y petrolera solo estamos recibiendo el 4% de las ganancias. Supuestamente que según la Constitución en su artículo 332 señalan que esos recursos del subsuelo son del Estado colombiano. Entonces aquí nosotros tenemos una fuga de capitales impresionante, constante. Pero quiero decirle, mi doctor José Gregorio, lo más grave, y es que esta reforma plantea un nuevo régimen para holdings. Para nuestros oyentes, los holdings son conjuntos de empresas que se dedican a diversas actividades económicas. Y para ellos sí hay una serie de beneficios y bonificaciones muy atractivas, a través de las cuales la reforma plantea que esos dividendos van a ser distribuidos. Si por ejemplo, los dividendos, digamos, de las entidades que no están en Colombia, entidades extranjeras, pasan a una de estas holdings, alguna de estas compañías holdings colombianas, serán exentos de impuesto de renta y se declararán exentas de capital. Imagínese usted, doctor José Gregorio. Claro, o sea, y van a gravar de todas maneras a los pensionados, ¿no? Sí. Entonces terminamos siendo nosotros, doctor José Gregorio, para las empresas extranjeras un paraíso fiscal.
pero para nuestros nacionales, para nuestras personas naturales, para nuestra población trabajadora, para las clases medias, entonces terminamos siendo unos verdugos y Sí. terminamos además aislándonos del propósito constitucional que nos demarcó claramente que el sentido que tiene además el gasto público es social. Es que si nosotros analizamos nuestra Constitución, doctor José Gregorio, el artículo 334 de la Carta Política dice lo siguiente: el marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado social de derecho. Por eso el gasto público social será prioritario. Claro, Entonces, pero no deberá afectar, dice la misma norma, los derechos fundamentales, como claramente resultan afectados en este caso, según lo que aquí se analizará. Bueno, doctora Dione, sé que usted debe trasladarse en este momento y no nos puede acompañar más en el curso del programa, es una lástima, pero le agradecemos muchísimo su valiosa intervención en este espacio. Hasta pronto, doctora Dione. muchas gracias, mi doctor José Gregorio. Siempre cuenten conmigo. Usted sabe que para mí es un gran honor y un inmenso placer hacer parte de su mesa de análisis. Muy buen día para todos y todas. Bueno, ya regresamos. Hacemos una pausa aquí en La Voz del Derecho. Ya venimos de nuevo. Aquí en La Voz del Derecho estamos nuevamente con los debates constitucionales. Nos acompaña el doctor Luis Alberto Ávila, director de la Asociación Colombiana de Economistas Consultores, el doctor Enrique Saavedra Valdiri, abogado, docente de la Universidad Central de Colombia, el doctor Fabio Becerra Ruiz, abogado, comunicador, director del Colegio Nacional de Abogados, el doctor Jorge Restrepo Fontalvo, penalista, profesor universitario, investigador, todos ellos invitados a este espacio con el propósito de escuchar sus apreciaciones desde distintos puntos de vista acerca de lo que acontece en este momento en el país cuando, como lo ha establecido La Voz del Derecho y lo han reflejado todos los medios de comunicación con distintas opiniones en las capitales y en los municipios del país, el rechazo a la reforma mediante la cual se quieren modificar los tributos, es una reforma tributaria que han llamado con cierto eufemismo para tapar la realidad, ley de financiamiento. Esa ley, a juicio de La Voz del Derecho, vulnera la Constitución por su carácter regresivo e inequitativo, pero desde luego con toda libertad nuestros invitados podrán expresar sus opiniones que pueden ser contrarias a ese criterio. Para eso son los debates. En todo caso, lo que se ha visto en el país, como digo, es el rechazo a la reforma prácticamente unánime. Consumidores, familias, amas de casa, trabajadores, sindicatos, agricultores, productores, pensionados, analistas formulan con razón múltiples reparos a este proyecto. Y como el Evangelio dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, y el Congreso debería oír. Y además un Congreso independiente debería adoptar una decisión independiente. La voz del pueblo es la voz de Dios, también se sabe, y por lo tanto eso es lo que queremos en este programa. De manera que les voy a dar la palabra a nuestros invitados. Vamos a comenzar con el economista, el doctor Luis Alberto Ávila, porque precisamente él ha estado siguiendo muy de cerca este proyecto y desde la perspectiva económica el gobierno alega que hay un hueco fiscal dejado por la anterior administración de algo así como 14 billones de pesos, pero se lo van a sacar del bolsillo a los trabajadores y a los consumidores. Doctor Ávila, su opinión sobre este proyecto desde la perspectiva económica. Muy buenos días, doctor José Gregorio y audiencia, oyentes de La Voz del Derecho.
Evidentemente hay un déficit fiscal, o sea, los gastos son superiores a los ingresos del Estado colombiano y el gobierno, y los anteriores gobiernos se ven abocados a realizar estas reformas tributarias para conseguir recursos y tapar ese hueco fiscal. ¿Y es tan grande el hueco? El hueco sí, es de 14 billones y básicamente lo que hizo el ministro de Hacienda, o lo hacen todos los ministros, es hacer un swap de deuda, o sea, postergar la deuda externa que tiene el país para que ese hueco no fuera de 25 billones. Inicialmente el hueco era de 25 y logran renegociar deuda externa para trasladarla al año 2020, 2021 y de esa manera liberar unos recursos para inversión y se baja ese hueco fiscal a 14 billones. El problema es cómo conseguir esos recursos, que es el gran debate nacional, afectando a los más pobres o buscando los recursos donde están realmente las fuentes de ingresos más grandes, por ejemplo, los paraísos fiscales, lo que ustedes han hablado en la sección anterior de los dividendos, en fin, no afectar a la clase trabajadora colombiana. Ese es el enfoque que hay. Pero escogieron afectar a la clase trabajadora. Ese es el problema. Nos preguntábamos aquí en La Voz del Derecho, hace un momento estábamos conversando con la doctora Dione Alexandra Cruz, politóloga, estábamos hablando acerca de si de pronto no era mejor que hubieran grabado a los bancos, a los grandes emporios financieros, a las grandes empresas nacionales y transnacionales. ¿Por qué no grabar, por ejemplo, los gastos suntuarios, la ropa de marca, los autos de alta gama, en fin? Los dividendos de grandes empresas. Exacto. ¿Y por qué grabar entonces la alimentación? Porque hay una reflexión sencilla que se escuchaba en los distintos medios de comunicación cuando entrevistaban a las amas de casa en los supermercados. Hay que comer todos los días. Y entonces la adquisición de productos de la canasta familiar es diaria. ¿Cuánto aportan los consumidores? Ese estudio no sé si se habrá hecho por parte de alguien. ¿Cuánto aportarían sobre esta base del 18% de IVA sobre los productos de la canasta familiar los consumidores que diariamente aportarían y a lo largo de un año cuánto le entregarían al fisco? ¿No? Sí. Es una cosa muy grande, pero además se va a desestimular, doctor Ávila, el consumo, porque si antes una persona podía comprar 10 huevos, va a comprar 5. Entonces están preocupados también los productores, los agricultores, los avicultores, los arroceros, etcétera. Sí, han dividido especialmente la población. 47 millones de colombianos lo dividen en deciles, o sea, 10%. Y establecieron que 4.700.000, el 10% de 47 millones, 4.700.000, que es la gente que aproximadamente está con el salario mínimo, a esta franja de la población le devuelven. Y dicen que es una compensación, no es ninguna dádiva, sencillamente es lo que la gente, con su derecho legítimo... Sí, pero le devuelven, eso que le devuelven, si se lo devuelven, que yo lo dudo. Es un mecanismo difícil. Yo dudo que les vayan a devolver, pero bueno, supongamos que se lo devuelven, son 50.000 pesos en el mes. ¿Eso sí les alcanza? No compensa. Y realmente esa es la situación que se está. O sea, obviamente que un empresario con muy buenos ingresos, pues él tiene las mismas 3 el día, al desayuno, almuerzo y la comida. Y no va a ser afectado porque evidentemente el 18% de los ingresos del trabajador se va para alimentación. Mientras que en los estratos más altos apenas el 2% se va para alimentación, porque su ingreso es tan grande que la proporción de gasto en alimentación es muy pequeña, porque obviamente su gasto está dedicado más a bienes intermedios, bienes duraderos, y la alimentación pues es un porcentaje mínimo, de tal manera que el impacto es muy alto en la gente de salario mínimo. Una persona que gane el salario mínimo, estamos todos de acuerdo en que es pobre, pero el gobierno parece partir de la base, del supuesto, de que quien gana más del salario mínimo, que se gana 2, 3 salarios mínimos, ya es rico, ya es alguien con poder económico suficiente. Y veía uno a señoras que hablaban de que tienen salario mínimo y tienen a 8 personas por alimentar en su casa. Y como digo yo, la gente tiene que consumir alimentos todos los días. Entonces,
¿Cómo hacemos, doctor Ávila, con eso? Ahí está algo bien interesante. O sea, la clase media, esas personas de 2 o 3 salarios mínimos, no le van a devolver el IVA. Sencillamente, el gobierno hace un cálculo que va a recaudar por ese IVA generalizado, el IVA a la canasta familiar, la canasta básica, a los alimentos, a la leche, a la carne, a los huevos, va a recaudar 11.5 billones, con B larga, o sea, 11.000 millones de millones. Y de eso, solamente va a devolver para la gente de salario mínimo, le va a devolver 2.2 billones. O sea, el gobierno se queda con cerca de 8.8 billones o 9 billones 300 mil. Eso no lo va a devolver y ese es, dijéramos, lo que le van a capturar, lo que van a drenar, le van a quitar capacidad de compra a la clase media, la van a golpear, porque no le van a devolver. Es evidente. Ahora, el doctor Ávila se tiene que retirar, pero le quiero preguntar, ¿cómo le parece la propuesta del expresidente Uribe, quien dice que se podría otorgar una prima a los que tengan menos de 3 salarios mínimos? ¿Para qué vamos a complicar tanto las cosas? Sí, realmente hay una improvisación. Uno sí lo ha detectado en el Congreso de la República. No hay estructura de proyectos. Entonces cada día sale una idea sin ninguna sustentación. Y eso no lo puede hacer porque se afecta toda la política salarial y la política de estabilidad del gobierno. Y además se va a necesitar más burocracia para eso. Exactamente. ¿Por qué no ahorran en la burocracia? Bueno, muchas gracias, doctor Ávila. Se retira el doctor Luis Alberto Ávila. Él es el director de la Asociación Colombiana de Economistas Consultores. Muchísimas gracias, doctor Ávila. A ustedes mismos. Bueno, pero ahora quisiera seguir con el siguiente punto. Las grandes revoluciones en el mundo, la revolución norteamericana, la revolución francesa, entre nosotros la revolución de los comuneros, todo se armó, y así lo comprueba la historia, a raíz de abusos de quienes tenían el poder fiscal y el poder de recaer sobre las exacciones tributarias, caer sobre el patrimonio de la gente mediante los impuestos. Inclusive la Carta Magna de Juan Sin Tierra también tiene este origen. ¿O estoy equivocado, doctor Restrepo? No, en 1215 eso fue lo que ocurrió, cuando llegaron los nobles a pedirle al rey que hiciese una serie de gastos o que limitase los gastos para la guerra y para otro tipo de aventuras que pretendía adelantar en el extranjero, y el rey no quería ceder y lo obligaron a ceder. Y de allí, usted lo sabe mejor que cualquiera de los que estamos en la mesa, se originó el parlamentarismo. Y claro, surgió la House of Lords, la Cámara de los Lores. Posteriormente los burgueses hicieron lo mismo y surgió la Cámara de los Comunes. Y usted sabe, además, la heroína Manuela Beltrán surgió precisamente entre nosotros por reclamar y destruir el famoso decreto que ponía impuestos a la alcabala y al alcohol, que era un producto de la canasta familiar en esa época, el aguardiente. Claro. Y después, cuando el Memorial de Agravios de Camilo Torres también se hizo referencia. Pero hay un principio, doctor Restrepo, que es conocido como no hay impuestos sin representación. ¿Eso dónde surgió? Eso surgió cuando las 13 colonias de lo que hoy se llama la Nueva Inglaterra, estamos hablando de Vermont, de New Hampshire, de Rhode Island, de Keene, bueno, de todos en Massachusetts, cuando las 13 colonias norteamericanas exigieron representación y dijeron que imposición de cargas tributarias, quiere decir, sin representación era absolutamente injusto. O para decirlo muy sencillo, el que pone la plata tiene que poner algunas condiciones. Claro. Ahora bien, eso está reflejado hoy en el artículo 338 de la Constitución colombiana, estaba en el 43 de la Carta Política de 1886. Solamente el Congreso, en tiempo de paz, obviamente, solamente el Congreso, las asambleas departamentales, los consejos municipales pueden establecer contribuciones, pero el Congreso, doctor Fabio Becerra Ruiz y doctor Saavedra, el Congreso a la vez, al ejercer esa representación, tiene que ser independiente, y precisamente por esa representación tiene que ser independiente en el caso de los tributos nacionales. Pero aquí las reformas tributarias las aprueba el Congreso
sin romper ni manchar el proyecto que el gobierno haya presentado, porque el Congreso, indudablemente, y aquí lo hemos analizado varias veces, ha perdido autonomía frente al gobierno. Parece que el Congreso fuera subalterno. Ayer escuchábamos, Fabio, al presidente de la República y después a una de las ministras diciendo que el Congreso iba a sacar adelante lo relativo a la consulta anticorrupción porque así lo ordenaba el presidente de la República. No, es que el Congreso no debe obedecerle al presidente de la República, tiene que ser independiente. Y justamente en cuanto a la aprobación de tributos, esa independencia tiene que manifestarse, porque de lo contrario estamos en una dictadura o en una monarquía, o no sé cómo la podríamos llamar. ¿Usted qué dice, Fabio? ¿Cree que el Congreso reflexionará a este respecto y debería estudiar a fondo esta reforma? Apreciado magistrado, antes que todo, permítame 2 breves anotaciones. Claro. La primera, que lo quiero felicitar por este medio de comunicación. Tuve oportunidad de escucharlo en la China, en Tailandia, en Vietnam hace poco, y noté la excelente calidad del sonido Gracias, que muy tiene. amable, Fabio. Y viniendo de quien viene es todavía más valioso eso, porque ustedes saben, el doctor Fabio Becerra Ruiz es un ilustrísimo locutor y comunicador colombiano que hoy por hoy está en el derecho con las asociaciones de abogados, pero que ha seguido en la comunicación. Muchas gracias por esa alusión. La segunda breve anotación es que le agradezco muchísimo esta invitación y la aclaración que me hizo de total independencia en mis opiniones. Total independencia. De tal manera que voy a intervenir no como abogado, ni como periodista, ni como hombre de los medios, sino simplemente como ciudadano. Como ciudadano, perfecto. Yo pienso en relación a su pregunta que la situación que tiene que ver el Congreso con su dependencia del Ejecutivo no es de ahora, eso viene de hace muchos años. Sí, claro, de varios gobiernos. Y eso requiere un cambio total, porque es que lo que llaman la mermelada y otra serie de acciones que tienen que ver con la elección de esos supuestos representantes del pueblo, pues es una situación que tiene que tener un cambio, pero que no se ve realmente. Sin embargo, pues uno tiene la remota esperanza de que haya posibilidad de que exista una ligera independencia del Congreso, de su dependencia con el Ejecutivo, pero no la hay en la realidad, por lo cual yo veo muy difícil mientras no haya un cambio de estructuras. Y le aclaro que yo no soy una persona de izquierda, pero veo la situación realmente lamentable. Sí, pero ¿usted cree que esta presión ciudadana que hay, porque es muy grande, es muy fuerte, lo hemos comprobado, de los distintos sectores, como les decía, esto proviene de consumidores, de trabajadores, de gremios, de la producción, de pensionados, es muy grande la presión en este momento y muy justificada. ¿Será que los señores congresistas van a hacer oídos sordos de lo que dice el pueblo colombiano y van a resolver solo de acuerdo con el gobierno? Hombre, yo no quiero ser pesimista, pero yo pienso que la maquinaria del gobierno es tan tremenda. Y de los partidos. Va a pasar por encima de cualquier consideración. Sin embargo, el pueblo ya ha sido consciente de la situación. Yo he tenido oportunidad de escuchar a muchas personas que votaron por este gobierno y ya a pocos meses de su instalación se hallan totalmente arrepentidas, porque estamos viendo que, como lo dijo... Es que hay un incumplimiento. No, es que lo dijo el propio Sergio, la dijo el presidente de la Asociación de Instituciones Financieras, dijo, para ser presidente hay que ser mentiroso, y esto lo estamos comprobando efectivamente. No, pues es que las promesas del candidato han sido totalmente contrarias ya en el caso de un gobernante, y lo que se decía ayer en las redes sociales estuvo muy extendido, el hecho de que el doctor Duque se opuso a una reforma tributaria del presidente Santos, con los argumentos que nosotros aquí estamos empleando. Exacto. Doctor Enrique Saavedra Valdiri, bienvenido. ¿Cuál es su opinión sobre este tema desde una perspectiva constitucional? Bueno, muchísimas gracias, doctor José Gregorio, por la invitación. Este tema tan interesante, yo como un admirador de la economía, me honra pues el panel que nos acompaña, personas que tienen conocimiento técnico
del asunto, y yo quisiera, aquí hay muchos puntos para anotar. Lo primero es que ustedes van en una argumentación que va conforme no solamente a los incumplimientos de las campañas, sino también a las políticas que, además de improvisadas, son antitécnicas en la economía. Si este hueco fiscal por el manejo irresponsable del gobierno Santos se pudiera tapar por vía de impuestos y no pasara nada, uno hasta discutiría la validez de hacer pagar a las clases populares, que en todo caso es una cosa regresiva y totalmente inconstitucional, pero es que esto va a frenar a toda la economía, porque en la medida en que los consumidores y los trabajadores se vean afectados en su capacidad adquisitiva, va a producir un proceso que no hay que ser economista para saberlo, que es de recesión y de contracción de la demanda. Y esto va a afectar a los empresarios. Es decir, da tristeza que las reformas tributarias, y no estas, sino que en promedio tenemos en los últimos 20 años 2 reformas tributarias por año, no sean reformas tributarias estructurales, sino que sea una colcha de retazos que busca afanes de corto plazo de los gobiernos, simplemente de buscar recaudación para tapar déficit y falta de planeación. Eso es lo primero que tenemos que decir, y es que, y efectivamente, Iván Duque se está equivocando, porque en sus promesas de campaña estaba reducir impuestos para aliviar las cargas tributarias, pero parece que se estaba refiriendo exclusivamente a ciertos sectores empresariales estratégicos, porque este gobierno está empezando, que por supuesto, en el caso mío he apoyado, porque creo que la política económica del candidato alterno pues hubiera sido mucho más riesgosa, no sabíamos qué podía pasar, pero está equivocándose Iván Duque, hay que anotarlo con claridad, porque está estableciendo una circunstancia en la que se establece un gobierno que es un gobierno gremial. Es un gobierno donde tienen comunicación directa los diferentes líderes de los sectores gremiales, FENALCO, la ANDI y otros sectores, y no realmente entender la economía como un aspecto no de intereses tan gremiales, sino, por supuesto, de buscar que el ciudadano común pueda lograr unos estándares de vida que permitan al propio gobierno cumplir unas metas económicas. A mí me preocupa esto particularmente con relación a la cobertura de los derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales que se tienen que lograr en la medida en que el Estado tenga la capacidad para cubrirlos, y ya estamos en un estado donde hemos salido de las recesiones de los años 90 y donde no estamos en una crisis financiera mundial. El Estado aplicando políticas que son totalmente regresivas, lo que va a hacer es que va a demorar el proceso en el que esos indicadores que toma el DANE, que no sabemos con base en qué metodología estadística de superación de brechas de pobreza y aumento del ingreso per cápita, realmente pongan a Colombia en un escenario de competitividad internacional. Bueno, y hablando de gremios, doctor Enrique, no todos los gremios están con el gobierno, porque los gremios del sector agrícola especialmente, ahí tenemos a los arroceros, tenemos a los avicultores, a muchos gremios a la SAC, etcétera, están manifestando su contrariedad por este proyecto, porque ellos se van a ver perjudicados, porque va a disminuir el consumo, y esa disminución del consumo en cuanto a productos de primera necesidad también se va a reflejar en un aumento en los precios, necesariamente. Antes de pasar al doctor Restrepo. Y yo quisiera anotar a título como de una solución que pongo sobre la mesa. Obviamente tenemos que tener una responsabilidad fiscal y una responsabilidad presupuestal. Y nosotros tenemos que entender que efectivamente, y lo decía el doctor Luis Alberto Ávila, hay lo que se llama la olla raspada, o yo diría desfondada, porque tenemos un déficit de 14 billones de pesos. Eso es un déficit bastante más alto del 3%, que es la máxima tasa recomendable en un presupuesto. Pero es que hay otras fuentes, hay que examinar otras fuentes. Por ejemplo, no solamente reconducir los tributos hacia, digamos, unos elementos y por ejemplo, unos hechos generadores mucho más
digámoslo, técnicos para no contraer el consumo, sino también tenemos que predicar la austeridad del Estado. ¿Dónde está la austeridad, por ejemplo, de un proyecto que haya presentado Iván Duque, que sea para reestructurar el Estado haciéndolo más eficiente y más económico? No lo hay. Y la doctora Dione le escuché en su intervención telefónica que decía, y en eso comparto plenamente, ¿qué pasa con el problema de la ilusión y la evasión? Si nosotros controlamos por el lado de crear un Estado austero, de disminuir los gastos que están por encima y están sobredimensionados. Aquí hay una cantidad de contratos de prestación de servicio en las entidades y en los ministerios, que son funciones que podrían desempeñarse a través de funcionarios de carrera. Hay entidades que, por ejemplo, consulados que podrían eliminarse, y finalmente la evasión y la elusión tributaria. En la medida en que el sistema tributario sea tan complejo y sea una colcha de retazos, eso va a dar lugar a la elusión y la evasión. Así que esos 58 billones, que no sé si se puedan cuantificar, lo que nos decía la doctora Dione, pues ahí hay una buena tajada de esos 14 billones que nos están faltando. Bueno, doctor Jorge Restrepo Fontalvo. Tengo que empezar por citarlo a usted, doctor. Usted mismo nos recordaba que un Congreso independiente debería tomar decisiones independientes. El problema es que la premisa mayor falla, es que no tenemos un Congreso independiente. Y el otro problema es también el uso del lenguaje. Aquí estoy en presencia de dos grandes comunicadores que saben de la tremenda importancia que tiene el lenguaje. En Colombia todo lo llamamos por nombres que no corresponden. A la extrema derecha le llamamos centro democrático. A un partido multipolar le llamamos polo democrático, cuando existen 30 o 40 polos dentro de él. Y a todo le estamos llamando con el nombre que no es. Al que no quiere cambiar, lo llamamos disque cambio radical. Claro, exacto, muy bien dicho. Al que quiere mantener el pasado le llamamos cambio radical. Los liberales se caracterizan por posturas de extrema derecha, tremendamente conservadoras. No olvidemos que el señor Uribe viene de haber sido senador y de haber sido gobernador por el glorioso Partido Liberal. Con toda seguridad, a muchos liberales colombianos no los admitirían ni siquiera en el Partido Conservador de Inglaterra por ser demasiado godos. De modo que este es un país donde le ponemos nombres a las cosas. Y ahora dijeron que se acabó la mermelada. Solamente que los congresistas van a decidir el 20% de las inversiones en los proyectos locales. Pero eso no es auxilio parlamentario, eso no es mermelada, porque ahora lo hace el señor Duque. Sí. En el diagnóstico yo incluso difiero un poco de algunas de las expresiones que señalaba el doctor Fabio. ¿Por qué? Porque él puso también el espejo retrovisor, pero únicamente miró la cuadra anterior y no la avenida que estaba mucho más allá atrás, porque solo miró 8 años atrás y no 16 años atrás. Habría que mirar 16 años, porque a mí me parece que ese gran déficit empezó con una serie de beneficios tributarios que el gobierno de Uribe en sus 8 años le concedió a las empresas. Beneficios exagerados que todavía están vigentes, y ahí se produjo un hueco fiscal. ¿Y cuál era el propósito? Dice que crear empleos. No, y por eso le quitaron las horas extras a los trabajadores. Las horas extras también a los trabajadores. Es que, claro, mi querido doctor José Gregorio, este es el único país donde los pobres financian, sostienen, subsidian a los ricos. En cualquier país que tenga sentido de la socialdemocracia, se le ponen tasas impositivas altas a los que tienen mayores ingresos para favorecer a las clases populares. Usted lo está recordando, el señor Uribe le quitó unas disque para flexibilizar la contratación laboral, le quitó una serie de beneficios que con muchas dificultades habían conquistado los trabajadores desde 1934, usted lo sabe perfectamente, cuando se posesionó un presidente que sí pensó en los pobres, como fue Alfonso López Pumarejo. Y luego también sabemos la parte recesiva del señor Eduardo Santos, pero no voy a hacer historia tan larga. Solamente lo que quiero recordar es lo que ocurría hace 16 años. Es que ahí empezó la cosa. Empezaron a darle una gran cantidad de beneficios tributarios a las personas que están moralmente obligadas a tributar más, que son los que obtienen mayores beneficios. Yo no soy economista.
yo a veces no sé ni siquiera cuadrar mi cuenta bancaria, de modo que yo no quiero hacer profundas reflexiones económicas, pero que no nos vengan ahora, como ocurre también con la política criminológica, que ocurre ahora con la política social, que vengan a hablarnos en un dialecto que nadie entiende. A veces hay que hablar el lenguaje del pueblo, Vox Populi, Vox Dei. Exactamente. Ayer en una cadena radial, la oía mientras iba a casa, me demoré un poco por los habituales trancones de Bogotá, y eso nos da una ventaja, porque a veces podemos... Usted escuchó gracias al trancón. Sí, gracias al trancón escuché a una encuesta que hicieron con los señores dueños de las cafeterías y de los restaurantes en Bogotá, donde se venden almuerzos populares, esos que comúnmente llamamos el corrientazo. Y todos ellos decían, con este impuesto que les van a poner a los huevos, a la carne, a la leche, necesariamente la que dijo que iban a aumentar menos, dijo tenemos que aumentarle por lo menos 1.200 al corrientazo. Claro. Estoy hablando de eso. Eso es lo que la gente tiene que percibir, y es lo que parece que el Congreso no quiere escuchar. Usted lo sabe perfectamente que los congresos, incluso que en otros países les llaman parlamentos, se llaman así porque allá se va a hablar. Claro. Y ellos tienen... Aquí no se habla, aquí se vota. Se vota y ahí los tienen ahora con la mermelada. Ya no es mermelada, creo que es suero costeño, pero se lo van a aplicar a la arepa paisa, y se lo van a aplicar también, se lo van a aplicar al mismo pan de la corrupción. Mire que los proyectos de corrupción, anticorrupción, ni siquiera están siendo discutidos. A esos no se les ha dado mensaje de urgencia, no se está llamando. A mí lo que me parece es que definitivamente, hay que volverle a decir a la gente, volvieron a votar mal. Porque esto se sabía y lo veíamos prever. Volvimos. Bueno, doctor Restrepo, un último comentario. Decimos que deberían disminuir la burocracia y acaban de acordar los partidos 14 nuevos magistrados para la Jurisdicción Especial de Paz para que juzguen a los militares, y cada uno ganará, ¿cuánto? 30 millones, 35 millones de más pesos. Los aditamentos. Y más todo el personal de cada uno de los despachos. Pero es para favorecer nuevamente a una casta. ¿Por qué no se disminuye el presupuesto de defensa? Yo no sé si este dato sea cierto, porque no lo he corroborado, pero entiendo que el ejército de Colombia es más grande que el de Brasil. Sí. ¿No? Y ocurre que Brasil tiene 210 millones de habitantes y nosotros entramos a un proceso de paz. A mí me parece que tenemos que empezar a reducir el presupuesto de defensa. Bueno, pero no se preocupe que en Brasil Bolsonaro va a aumentar es que los brasileros, el presupuesto armamentista. Los brasileros votaron tan mal como usted en la elección presidencial, doctor José Gregorio. Sí, así es. Doctor Enrique, porque vamos a pasar a una pausa. Bueno, yo quiero anotar que, y esto es muy importante que los seguidores del programa lo entiendan, más allá de la afiliación política, que por ejemplo evidencio que la del doctor Jorge Restrepo difiere de la mía, yo creo que hay un acuerdo en el país con respecto a que tenemos un modelo económico que no se acompasa con los principios constitucionales de 1991. Ni con el Estado Social de Derecho. O está mal aplicado. Si bien todos estamos de acuerdo con una economía de mercado y con la libre iniciativa privada, hay un ataque tan fuerte a la clase trabajadora, y lo decía el doctor Jorge, a través, por ejemplo, de estas normas de flexibilización o llamadas de flexibilización laboral, que lo que hicieron fue pauperizar la calidad de vida de los trabajadores. Después de la ley 789 del 2003, no son las mismas condiciones que ni siquiera la ley 50 del 90. Y proletarizar a la clase media. Perfecto. Entonces, esto lo que trae es pensar, y con eso termino mi comentario, sobre el modelo económico actual, cómo lo estamos implementando, si realmente es una economía de mercado o es un neoliberalismo salvaje. Bueno, hacemos una pausa en La Voz del Derecho, ya regresamos. Estamos de regreso en Debates Constitucionales, aquí en La Voz del Derecho. Quería darle la palabra al doctor Fabio Becerra Ruiz para que nos diga, desde su punto de vista, él está hablando como ciudadano. ¿No le parece que el Congreso como tal
asume una responsabilidad frente a la Constitución y que la Corte Constitucional en cierta forma pues va a tener que corregir muchas de sus posiciones, porque últimamente ha habido unos fallos desconcertantes. ¿Cómo ve desde su perspectiva de la Constitución como ciudadano lo que el Congreso puede y debe hacer en este caso? Permítame, querido magistrado, antes de responder su pregunta, anotar un asunto. A mí me parece que después de la clara exposición que hace el doctor Restrepo Fontalvo, un hombre de una trayectoria y de unos conocimientos que admiro siempre como catedrático y profesor universitario, pues no hay mucho que decir. La única conclusión que cualquier ciudadano encuentra es que esta reforma llamada de financiamiento es simplemente un asalto al pueblo colombiano, por decirlo en términos muy, muy suaves. Y especialmente es un asalto a las clases bajas. La retribución que se supone que se va a hacer de 50.000 pesos, me parece un chiste de mal gusto. Multiplique los 1.200 de los que hablaba el doctor Restrepo hace un momento para el corrientazo, multipliquémoslo por 30. Sí, y entonces ahí tenemos una parte, ¿no? Al menos. Yo tuve oportunidad de trabajar como Ministerio Público en Ciudad Bolívar y conocer el estado de pobreza de toda esa zona del país. Eso es impactante. A mí me dejó marcado de por vida. Y no se puede pretender que a esa gente que se desayuna con una agua de panela, sale 3 horas a coger un bus colgado, caminando a pie al sitio más cercano donde hay transporte, para ir a la ciudad a ganarse un salario mínimo y regresar a darle a sus muchachos nuevamente una guapanela, a ellos les vayan a devolver supuestamente 50.000 pesos. Eso es un chiste de mal gusto. Sí. De tal manera que yo pienso que la población en general, todos los sectores, tienen que movilizarse, tiene que haber algún movimiento de protesta que frene esto, y usted a través de este medio lo está haciendo porque permite la libre expresión, y aparte de eso, quizá el mensaje haga caer en cuenta de la necesidad de que hay de oponerse a este asalto a la clase popular, a las clases bajas del país. Y escúcheme si yo le interrumpo, doctor Fabio, pero observe usted que eso de la devolución también es un regalo envenenado. Sí. Estaba mirando datos y ocurre que en Colombia, para los exportadores, tardan para devolverles el IVA 8 meses. En Chile tardan 5 días. Sí. Con la burocracia que nosotros tenemos, ¿cuánto tiempo van a tardar y cómo van a devolverle eso? Hay 2 riesgos. Ya el ministro dijo que lo podían consignar en cuentas. ¿Usted sabe cuántas cuentas corrientes hay en Ciudad Bolívar? Eso va a beneficiar a los bancos. Y van a bancarizar a esas personas, y entonces para cobrarles 50.000 pesos, cada vez que uno hace un retiro en el Grupo Aval, lo sé porque lo hago con frecuencia por los cajeros, cobran 1.600 pesos. Ahí va también casi un medio corrientazo. ¿No es cierto? Y si no es así, van a ponerlos a hacer colas y van a tener que gastar en transporte un costo humano terrible por una humillante suma. Y lo otro es que ahí va a entrar la corrupción también. Sí, y va a pasar lo del CISBEN, donde hay muchas personas que no pertenecen a las clases populares y están vinculadas al CISBEN. Ya verá usted las campañas en muchas regiones del país, cómo van a comprar votos asegurándole a las personas la devolución de un dinero, así ellas no pertenezcan a a los estratos más bajos de la población. Lo mismo que hicieron incluso con las casas que se entregaban. Que se les entregaba muchas veces a las personas que no necesitaban. Es que yo sí pongo el espejo retrovisor a los 16 años, y no solo a los 16, a 200 años que llevamos de esta corrupción de una clase política absolutamente indiferente a los intereses populares, y yo por eso sí creo que el cambio tiene que venir desde ahí abajo. Un día el pueblo francés se levantó y le dijeron, y estaba ya María Antonieta, la esposa de Luis XVI, y entonces le dijeron, allá está el pueblo reclamando, y dijo, ¿qué quiere? Y dijo, no, que piden pan, dijo que les den tortas. Esa es la indiferencia.
Absolutamente. Y le estamos dando una tortica de 50,000 pesos, pero no estamos resolviendo el problema. Y cuidado, que estamos sentados sobre una bomba social. Y yo no quiero que esa bomba explote, porque yo no pertenezco, yo no me defino como de extrema, ni mucho menos de izquierda. Soy un socialdemócrata, como lo es el doctor José Gregorio Hernández. Así él venga del Partido Conservador y yo venga de un partido liberal al que ya no pertenezco, porque no es liberal. Y doctor Gregorio, doctor Enrique, su conclusión, ¿va a aumentar la inflación? Pues por supuesto, porque es que produce un efecto de encarecimiento y la canasta familiar es la base para calcular. Lo que les van a dar con los 50,000 pesos por un lado, se va a ir por el otro lado con el aumento de los precios. No, y lo que el gobierno y las autoridades económicas, y realmente uno no entiende, aquí economistas muy bien, digamos, graduados de excelentes centros universitarios y con estudios en el exterior, uno no entiende cómo ellos no ven algo evidente, y es que el encarecimiento de productos básicos de la canasta familiar encarece otros insumos que están relacionados con estos productos. De manera que crea una inflación, y la inflación a su vez es otro impuesto, digamos no técnicamente, pero se puede definir como otro impuesto que afecta regresivamente más a los pobres. Porque claro, el que gana más, un salario más alto, que suba la inflación, puede de alguna manera contener con sus ingresos este incremento, pero el que gana menos, tras de que ya le cobraron IVA, es que esto en muy pocos países se ve, que a las clases populares les cobren IVA por consumir el pan y la leche y las papas y los huevos. Son indispensables para vivir. Y les recuerdo, porque coincido con el doctor Jorge Restrepo en que nuestro Estado y el modelo de Estado es el que está fallando, porque el año pasado hubo un debate, me acuerdo, en el Congreso sobre si ponerle impuestos a las gaseosas y bebidas azucaradas. Dijeron que no. Pues se hundió. ¿Por qué? Pues porque hay un lobby empresarial, porque el Congreso no representa al pueblo, el Congreso representa la mermelada del gobierno, y da tristeza decirlo, y representa el lobby de los grandes grupos económicos. Yo quisiera, para cerrar, decir esto: la situación es gravísima por donde la miremos. Ustedes hablan de unos indicadores sociales muy preocupantes, pero decía el doctor Luis Ávila en su intervención al comienzo de este segmento que hay un porcentaje, no alcancé a escuchar, pero he escuchado que cerca del 70% de la población colombiana que devenga entre 1 y 2 salarios mínimos. Entonces estamos afectando a la base de la población. Segundo, la mitad de la población colombiana está dentro de la economía formal. El resto están en lo que se llama el subempleo o el rebusque. Y no hemos pensado en los desempleados. Imagínese, doctor. Yo no sé si el gobierno ha pensado en no eso. hemos pensado en los desempleados. Y en la ecología, doctor José Los desempleados Gregorio, tal vez no comen. En la ecología usted sabe que los carros eléctricos y los carros mixtos que favorecen al medio ambiente ahora van a tener que pagar un IVA alto que no pagaban. Entonces se desestimula algo que es benéfico, amigable con el medio ambiente. Miren la propuesta. Sí, y finalmente quería dar este otro dato, y es que está fallando también los principios de coordinación y concurrencia del Estado. Es que hay otros impuestos que son impuestos de las entidades territoriales. Y esos impuestos o tributos... Aquí en Bogotá viene la valorización nuevamente. Exacto. Entonces, tenemos unos impuestos de renta y de industria y comercio que cobran los departamentos y los municipios. Tenemos unos impuestos nacionales totalmente como del IVA, totalmente antitécnicos y regresivos. Y fuera de eso, salen contribuciones de valorización que en el caso de Bogotá se están cobrando unas tasas por valorización, y ya se habían cobrado otras tasas anteriores y obras que no se realizaron, y en lugar de responder por esto, se cobra nuevamente valorización. Bueno, ya nos vamos, doctor Restrepo. Yo me sentiría muy responsable si dejamos una idea pesimista en el ambiente. Yo creo que hay que volver a leer a Antonio Gramsci, el papel que los intelectuales tenemos frente a la sociedad para transformarla. Actividades como la que usted desarrolla con este programa y la que tratamos de desarrollar quienes estamos vinculados a la academia, nos debe llevar a hablar con la gente, un papel didáctico para que la gente entienda algo que ellos vivencian pero que no pueden racionalizar suficientemente, para ver si empezamos a votar bien. Y votar bien no quiere decir votar por este o aquel candidato, porque es que muchas veces le toca a uno bailar con la menos fea de las dos, y eso fue lo que yo hice la vez pasada, pero las dos eran feas, doctor. Bueno, hasta aquí Debates Constitucionales. En 8 días estaremos de nuevo con ustedes. En el sonido está Andrés Rocha. Hasta pronto. La Voz del Derecho presentó
Debates constitucionales. Con la participación de especialistas en Derecho y Ciencia Política, el intercambio de ideas y criterios sobre temas de actualidad.